Vamos a meditar en esta mañana en lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, porque Él está aquí y Él es quien nos habla. En verdad somos nada más que instrumentos, pero lo que buscamos es conocerle cada día y escuchar su voz. Y aunque somos sus hijos, si hay un problema que tenemos es el de escuchar la voz de Dios, ¿no? Esto como hijos parece que nos cuesta escuchar y entender la voz del Señor. ¿Será porque pasamos mucho tiempo escuchando tantas cosas y tantas personas y hasta nuestros propios pensamientos de una sociedad que no se calla nunca y habla lo que sea, ¿no? Para conseguir lo que sea, que nos cuesta parar para escuchar la voz de Dios? Estamos estudiando en este tiempo, cuando me toca predicar, sobre las parábolas. Y quiero recordar que las parábolas eran historias, a veces verídicas que habían pasado, a veces hipotéticas, pero que podían pasar, pero que traía consigo una o varias enseñanzas profundas para nosotros con respecto al reino de Dios. Y el Señor Jesús usó esta figura literaria y también pedagógica de aquel momento para poder exponer las verdades bíblicas. La última que hemos visto allá en Mateo 10 fue la del trigo y de la cizaña. Y veíamos muchas cosas allí, no los voy a recordar todo ahora porque tenemos una nueva parábola por delante. Pero sí lo que voy a recordar es que en medio del reino de Dios está el trigo y está la cizaña. O sea que la iglesia de Dios está en medio a un mundo que está perdido y aún dentro de la misma iglesia puede haber personas que todavía no conozcan al Señor o personas religiosas que han adoptado una vestimenta religiosa, pero que no tienen al Señor en su vida. Nunca olvidemos que verdaderamente servir al Señor no tiene que ver con ser religioso. Y también veíamos que el juez es Dios y habrá una cosecha. Y se conoce el verdadero trigo por su fruto, al igual que la verdadera cizaña también. Y que en este tiempo nuestra mayor preocupación no es querer arrancar la cizaña del trigo porque podemos dañar el trigo, sino ser trigo de verdad y dar frutos dignos, como decía Juan el Bautista, dignos de arrepentimiento. Hoy vamos a hablar sobre el amo generoso. Y seguimos todavía hablando del reino. El Señor usó muchas palabras para decir cómo era el reino. Y hoy vamos a ver en otra perspectiva muy interesante, por lo menos para mí. Y la verdad es que este tiempo que estoy estudiando las parábolas y recordándolas, hay tantas cosas que nos olvidamos a lo largo del tiempo y que debemos recordar. Y hay tantas cosas nuevas que aparecen en nuestra mente. Hoy vamos a ver la parábola del amo generoso. Y vamos a escuchar el texto a través de un video, el texto que está sobre todo en Mateo 20, de 1 a 16. A ver si podemos. Ahora, sonido. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer ni hijos por mí y el Evangelio, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el mundo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y estos primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban sin trabajo, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y ve, mas quiero darle a este postrero lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Interesante parábola, ¿no? Tenemos el texto ahí, aunque no lo vamos a leer en las próximas 2 diapositivas, pero vamos a pensar un poquito qué es lo que el Señor nos quiere hablar cuando nos dice sobre esta parábola. Esta parábola puede ser que nos suene una historia puramente imaginaria, pero sería entonces de lo más real. De hecho, todavía en nuestra propia nación hay algo muy semejante. Yo he conocido a lo largo de este tiempo, sobre todo algunos amigos y personas conocidas que no tienen trabajo y que trabajan en la construcción y que a veces no tienen papeles, que hay una plaza o varias en Madrid donde van por la mañana muy temprano y pasan los coches y los contratan por el día, a veces por la semana, y están allí ansiosos de trabajo. Así que es algo muy típico de nuestras regiones mediterráneas. En aquella época era algo muy normal. La cosecha de la uva maduraba hacia finales de septiembre y las lluvias venían pisándole los talones. Si no se acababa la vendimia antes de que rompiera las lluvias, se corría el riesgo de perder toda la cosecha. Cualquier jornalero era bienvenido, aunque no pudiera trabajar más que 1 hora. La paga era perfectamente normal. Un denario o una dracma era el jornal diario para que una familia pudiera sobrevivir. Era el jornal diario de un obrero en aquel entonces. La plaza del mercado era donde se encontraban normalmente todos los que querían trabajar, todos los obreros. Un hombre iba allí a la primera hora de la mañana con sus herramientas y esperaba hasta que alguien lo contratara. Los hombres que estaban todavía esperando el trabajo hasta las 5 de la tarde es prueba o nos muestra la desesperación o la situación carente que había. ¿Por qué? Porque estos eran jornaleros y pertenecían a la clase más baja de los trabajadores y la vida era para ellos desesperadamente precaria. Si no trabajaban y no tenían el denario diario, no tenían con qué comer. Era peor que los esclavos, porque los esclavos de la época eran incorporados a las familias y las familias comían, ellos también comían. Pero estos aquí, si no había trabajo, no había que comer. Las horas de la parábola eran justamente los horarios que tenían lo normal para los judíos. La jornada laboral judía empezaba a las 6 de la mañana y esa es la primera hora. Y desde entonces se contaban hasta las 6 de la tarde, que era cuando empezaba oficialmente el nuevo día, ¿cierto? Entonces,
de 6 a 6, y los trabajadores no era hoy como hoy 8 horas de trabajo normalmente, esto por ley, esto eran 12 horas de trabajo. Entonces, contando desde las 6 de la mañana, por tanto, la tercera hora eran las 9, la sexta las 12 del mediodía y la 11ª era las 5 de la tarde. Es posible que tuviera una aplicación relativamente limitada esta parábola, pero aún y con todo contiene algunas verdades que nos debe hacer entender y penetrar hasta el mismo corazón del Evangelio y de nuestra vida con Dios. Vamos a ver algunas de estas enseñanzas. Y la primera que tengo aquí es que la antigüedad en el reino de Dios no nos otorga derechos. Y eso va contra el mundo, va contra el pensamiento social de nuestro tiempo. La antigüedad en el reino de Dios no nos otorga derechos. Los discípulos entraron en la comunidad del reino desde su principio. ¿Os acordáis? Los discípulos fueron llamados cuando el reino de Dios se manifestó de una forma tremenda con Cristo Jesús. Otros entraron en la iglesia desde muy jóvenes, sin pensar que muchos no tuvieron la misma gracia y entraron ya mayores, con una edad ya avanzada. Con todo, no tenemos derecho de reclamar un honor ni un lugar especial por haber sido cristianos desde antes que los demás. Todas las personas, y debemos tener esto claro en nuestra vida, independientemente de cuándo entraron en el reino de Dios, son para Dios igualmente preciosos. Todos somos para Dios preciosos. Y cuando entramos en el reino de Dios, somos igualmente preciosos. Hay personas, y aquí viene un primer aspecto que quisiera dejar en esta primera enseñanza. Hay personas que creen que porque son miembros de una iglesia desde hace mucho tiempo, la iglesia le pertenece o les pertenecen. Y ellos pueden dictar su política. Pero eso no es bíblico, no es correcto. Primero que la iglesia pertenece a quién. ¿Y quién cuida de esta iglesia? Y dice, sin mancha ni arruga, para estar preparada para el día de las bodas. A tales personas les molesta entonces lo que les parece una intromisión de la nueva sangre o el surgimiento de una nueva generación con planes y métodos diferentes. En la iglesia cristiana, la antigüedad no representa necesariamente ningún grado. Es difícil, y tenemos que entender esto, reclamar derechos en el pueblo de Dios cuando todo lo que Dios nos da o todo lo que tenemos es puramente misericordia y gracia de Dios. Qué interesante. A veces vivimos hoy en un mundo, incluso en el mundo cristiano, se habla mucho de los derechos. Algunos van delante de Dios a reclamar sus derechos, pero se olvidan de que si es que tenemos algún derecho, lo tenemos porque la gracia de Jesús vino hacia nosotros y porque su amor y su misericordia nos salvó, porque no hay ningún hijo de mujer y de hombre en esta tierra que sea salvado por sus méritos. No lo hay, no lo hay, no lo habrá, solo Cristo. Son los méritos de Cristo los que nos hacen estar en la presencia de Dios. Si hubiéramos aprendido de Dios, si realmente la iglesia aprende de su Padre, no tendríamos muchas veces que estar luchando por estas discriminaciones que hay socialmente y que sufren muchos seres humanos por su condición, a veces por su sexo, por su etnia y etc. El amor de Dios es único, exclusivo, pero nunca es excluyente. Dios nunca dejará de amar al ser humano, aunque no lo pueda tener cerca de sí, porque Él mismo decide vivir lejos de Dios. Entonces hay un teólogo, Karl G. Rahner, que me llama mucho la atención lo que él dijo con respecto al amor de Dios. Él va a decir así:
cuando el ser que ama es Dios, y cuando este amor divino, don sobrenatural que Dios hace de sí mismo, alcanza la medida absoluta por encima de todas las supervaloraciones posibles, el amor no podría ser más singular, único en cada caso. Dios ha de amar a cada uno con un amor único, con un amor cuya singularidad es fundamentalmente original. O sea, Dios ama a cada ser humano 100%, como si no existiera nadie más a quien amar, aunque nos ame a todos. La vida del que vive entonces en el amor de Dios, el que dice ser amado por Dios y estar cerca del amor de Dios, se convierte o debe convertirse en una bendición y en un agente reconciliador de todo ser humano con su Creador. Es por eso que en la palabra y en el pueblo de Dios no debe haber ningún cristiano, no debe haber, si lo hay que remediar eso cada uno consigo mismo, que sea maligno. Porque aquel que vive en el amor de Dios, entendiendo el amor de Dios, va a ser un instrumento del amor para reconciliar todo ser humano con nuestro Dios. Frente a lo que Cristo sufrió para rescatarnos, ningún derecho particular tiene cabida ante Dios. Por eso no hay ninguna excusa tampoco delante de Dios. Y hay una palabra que Juan nos dice en 1 de Juan 4:10, que en esto consiste el amor, no en que nosotros, no voy a leer desde aquí, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Ese texto da una predicación tremenda, pero lo que nos dice aquí es que la consistencia del verdadero amor está en que Dios nos ha amado y Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo, y su Hijo fue el que aplacó toda la ira de Dios contra una humanidad caída, contra un ser humano pecador como somos todos. La ira de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre nosotros. Eso es algo tan grande, hermanos. Y en verdad, cuando nosotros entendemos el amor de Dios desde la dimensión divina y saber que Dios te ama a ti tal como tú necesitas ser amado y mucho más allá de tu misma necesidad, es algo tremendo. Ningún cristiano debería sentirse nunca solo, nunca abandonado, nunca humillado, porque Dios, el poderoso y creador, te tiene como la niña de sus ojos. Entonces, escucha, no hay privilegios en el reino de Dios. Tanto vale la sangre de Cristo para ti como para mí. No porque tú seas alto y guapo y de ojos azules y cachas y lo que sea, eres más importante que yo, que soy calvo, pequeñito. Y ya no sigo más. Todos somos amados. Tú eres amado del Señor. Dios te ama. Dios no hace división, no divide al ser humano. Dios ama a todos. Segundo lección que aprendo en esta parábola es que tanto judíos como la iglesia somos iguales a los ojos de Dios. Y eso es muy importante porque no vivimos ya, según el apóstol Pablo, bajo la ley que nos indica lo pecador que somos, sino bajo la gracia del Señor, que ha escrito en nuestra vida la voluntad perfecta suya y su misma ley. Ellos, los judíos, sabían que eran pueblo escogido y por nada del mundo lo olvidarían, no olvidarían jamás esa verdad. En consecuencia, miraban a los gentiles por encima del hombro. ¿Os acordáis? La historia nos dice eso.
Los gentiles eran poco menos que basura. Además es que como no eran considerados ni siquiera en las profecías y en las promesas, según ellos, esto del Antiguo Testamento, aunque no era así, los miraba por encima del hombro. Esta misma actitud amenazaba con transmitirse también a la iglesia cristiana. Si se dejara entrar a los gentiles, de alguna manera tendría que ser como a inferiores. No obstante, alguien dijo, en la economía de Dios no hay tal cosa como una cláusula de nación privilegiada. Dice el apóstol Pablo que a todos unió en desobediencia para que por gracia, tanto judíos como griegos o gentiles, fuéramos salvados por el mismo sacrificio. Bien puede ser que los que somos cristianos desde hace mucho tiempo tengamos mucho que aprender con las jóvenes iglesias que han ingresado mucho después en la comunidad de la fe. Pero también el hecho de que uno haya alcanzado la gracia más recientemente y que haya tenido mucha más información que antaño o formación que antaño, no le da ningún derecho de despreciar a sus líderes y a los ancianos que Dios ha puesto en su pueblo. Mirad, el orgullo y el miedo no tiene cabida en la vida de aquel que es amado y llamado por Dios. Y nos habla el Señor a través de Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículos 16 a 18. Y nosotros hemos conocido y creído que Dios tiene, el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Esto se ha perfeccionado, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo o en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Mirad, por fe hemos conocido el amor de Dios y recibido. Y su amor nos produce confianza a sabiendas que Él nos ha salvado de la condenación y del juicio. La vida que vive en el perfecto amor deja esa inestabilidad para estar firme, pues sabe que Dios nunca, jamás fallará. Todo lo que Él dice sí, es sí. Todo lo que Él dice no, es no. Todo lo que Él se ha propuesto llegar, llegará. El Dios es el Dios de victoria. Ni el mal, ni el diablo, ni ninguna otra persona podrá impedir que Dios haga sus planes. Él es Dios. El amor de Dios entonces nos debe capacitar a enfrentar las luchas en esta vida sin renunciar, y algo muy importante, el gozo producido por su presencia. Oíamos hoy aquí en la alabanza, ¿verdad? Y alabamos al Señor. No importa, a veces no estamos en las mejores condiciones, pero si Dios está, aún ahí estoy en las mejores condiciones, porque mi vida depende de Él. Mateo 20, 25 a 28 dice, Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas? Y así es, así es. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La gracia de Dios nos hizo a todos iguales delante de nuestro Dios. Y por esta gracia entendemos que todos, sin excepción, somos llamados a servir, sea en la primera hora, sea en la segunda, en la quinta o en la novena, no importa. Todos hemos sido llamados delante de Dios. Si eres cristiano, un sinónimo de cristiano es siervo. Y si no eres siervo, no eres cristiano.
Si no estás dispuesto a servir, poco tienes de cristiano. La gracia de Dios nos hizo así. Tercer y último aspecto que aprendo en esta parábola, y ahora ya muy dentro de lo que era la parábola, es que en el reino de Dios, en el reino y en la familia de Dios, hay tres aspectos que quiero destacar aquí que son súper importantes para vivir en el reino. Hay misericordia, hay consuelo y hay generosidad. ¿Por qué digo que hay consuelo, misericordia y generosidad? Vamos a ver un poquito. Primero, consuelo. No importa cuando haya entrado una persona en el reino, si más tarde o más temprano, si en el primer hervor de la juventud, en el vigor del mediodía, o cuando se alargan las sombras, se es igualmente querido para Dios. Es amado de la misma manera. Yo tengo una abuelita española, ¿verdad? Que ya está con el Señor, señora Concha, una española, gallega, cubana, que fue a Cuba muchos años y volvió en la época de la caída económica, perdió todas sus cosas, llegó a La Coruña con 80 años. Y tuvimos el privilegio de hablar del Señor Jesucristo para señora Concha. Y ella se convirtió. Y bueno, de todas las personas de mi iglesia, era la más evangelizadora. No tenía cansancio. Y lo único que me decía cuando salíamos a evangelizar en las calles, en los cultos, donde fuera, decía, ay pastor, ¿por qué no conocí al Señor con 16 años? Decía, no importa, hermana Concha, tú eres para mí una inspiración. Si tengo pereza, ya las dejo de tener cuando te veo sirviendo al Señor. Todos somos queridos a los ojos de nuestro Dios. Y siempre hay lugar en la viña del Señor para todo aquel que es su hijo y su hija y aquel que sirve al Señor. Los rabinos tenían un dicho, algunos decían así los rabinos, algunos entran en el reino en 1 hora y otros necesitan toda una vida. Algunas veces una persona muere llena de años y de honores, con su labor concluida y su tarea completada. Y algunas veces muere joven, casi antes de que se le haya abierto la puerta de la vida y de la oportunidad. Ambos recibirán la misma bienvenida. Ambos los estará esperando nuestro Señor Jesucristo. Y para ninguno de los dos, en el sentido de Dios, esto ha terminado la vida demasiado pronto o demasiado tarde. Porque Dios conoce todas las cosas. Entonces, Dios está ahí para consolar. Ahora pongámonos en la parábola. Aquellas personas estaban deseosas de trabajar y estaban allí desde la primera hora de la mañana porque querían ganar su pan. No hay nada más justo en esta vida que ganar el pan y poder ser independiente, ¿verdad? Es así. Y el Señor es consolador y su consuelo está siempre de nuestro lado. Porque no importa dónde estés, si lo buscas, Él va a venir a tu encuentro. El segundo aspecto aquí es que en el reino de Dios hay misericordia. Mirar, hermanos, no hay nada más trágico en este mundo, y yo lo sé, no hay nada más trágico en este mundo que una persona que pasa la vida en el paro, cuyos talentos se están enmoheciendo y en la inactividad, porque no se le ofrece ninguna oportunidad. Yo ya he visto personas que cayeron espiritualmente, emocionalmente, a veces hasta moralmente, por no conseguir su sostenimiento diario. Y se han convertido en polvo, se han deshecho, aunque tuvieran formación, aunque tuvieran lo que sea, porque no se le ha dado la oportunidad de trabajar. Es en el mercado de contratación en la parábola. Algunos estaban esperando porque nadie los había contratado. Ahora, en su misericordia, la misericordia del reino y de Dios y del padre de familia, el propietario le dio trabajo. No podía soportarlos verlos sufriendo en la ociosidad, porque el ocio puede ser bueno en un momento, pero si es una tónica, deshace, destruye a la persona y la relega a lo más
bajo. Eso es misericordia. Aquel Señor estaba viendo a aquella gente y las fue contratando una a una en horas diferentes, pero las fue llamando para que pudieran tener no solo la utilidad de ejercer sus talentos y sus dones y sus habilidades, pero la satisfacción de sentirse alguien digno y recibir su sostenimiento. El amo sabía muy bien que un denario no era un gran sueldo. Sabía muy bien que si un jornalero llegaba a casa con menos de un denario, se encontraría con una mujer preocupada, con chicos hambrientos y por consiguiente fue más allá de la justicia, porque Él puede, porque Él es bueno. Y les dio también esto más de lo que les correspondía. Todos deberíamos tener, hermanos, derecho al trabajo y el derecho a un salario que nos permita vivir. Esa es mucho más justicia que viendo a una sociedad donde a veces tenemos de todo y nos quejamos y somos más quejicas que el mismo Satanás. Y estamos ahí y nunca nos contentamos con nada. Y si tenemos una sandalia, queremos tener la sandalia que mi amiga tiene, que es el último modelo. O si tenemos una casa, esa nos sirve, tenemos que tener 2, 3, 4, 5, lo que fuera. No obstante, el padre de familia aquí sabe lo que es misericordia y sabe lo que denigra no tener lo mínimo para vivir. Tercero aspecto, la generosidad. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice así. Y mirar, hermanos, atender eso porque es para nosotros creyentes. Pero Dios es bueno y generoso. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda ¿qué? Ojalá entendiéramos ese texto y lo practicáramos. Porque tu bendición es para bendición. Porque tu posición es para bendición. Porque incluso tu dinero es para bendición. Porque tus conocimientos es para bendición. Porque todo lo que tú eres en Cristo es para bendición. Estos hombres no hicieron todos el mismo trabajo. Y en este mundo se montaría una gorda. ¿Cierto? Unos dirían, si fuera aquí, se montaría una tremenda. Porque todo el mundo tiene sus derechos. El mismo trabajo, no fueron hechos por todos, pero recibieron el mismo jornal. ¿Qué justicia es esta? Pero yo quiero decir algo que va mucho más allá de los ojos humanos. Mirad, todo servicio cuenta lo mismo para Dios. Porque no es la cantidad de servicio lo que cuenta, sino el amor con el que le servimos. Eso es lo que cuenta. Dios no va a premiar a aquel que ha ganado 50,000 personas para Cristo y aquel que solo ha ganado una. No es eso lo que le importa. Lo que le importa es el amor que tú tienes para con el Señor a quien sirves, como aquella viuda de las 2 dracmas. Dios no mira solo la magnitud de nuestro servicio, siempre que sea todo lo que podemos aportar, todo servicio cuenta lo mismo para Dios. ¿Te acordás de los panes y peces? Era lo que había, pero fue lo que le sirvió a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que todo lo que Dios nos da es pura gracia. Si no te has ido ahora en este tiempo tan difícil que hemos vivido todos de COVID, es gracia de Dios. Si tienes salud, es gracia de Dios. Si tienes trabajo, es gracia de Dios. Si estás aquí, es gracia de Dios. Todo es gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca podríamos ganar lo que Dios nos da. Nunca. Nadie aquí podría conseguir su salvación por su esfuerzo. No podemos merecerlo. Dios no nos lo da movido por bondad Dios nos lo da movido por la bondad de su corazón. Lo que Dios da, hermanos, no es paga. No es lo que merecemos, sino regalo. No es un salario, es gracia. Y mira lo que dice el salmista, ya lo entendía él en el Antiguo Testamento.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si el Señor tuviera que pagarnos conforme nuestra vida al infierno, todos aquí, yo el primero. Concluyendo, lo más importante del trabajo para Dios es el espíritu con que se hace. Los siervos estaban divididos naturalmente en dos clases. Los de primera o los de la primera clase eran los que habían hecho un contrato con el Señor, ¿vale? Habían hecho un acuerdo con el propietario y tenían un contrato y dijeron, trabajaremos para ti si tú nos das tal jornal, el jornal de día que era un denario. Estos tenían un contrato. Como mostró su comportamiento, todo lo que les interesaba era el dinero o lo que iban a recibir lo más posible de su trabajo. Pero hay un segundo grupo, los que se incorporan después, no se menciona ningún contrato. Lo que querían era la posibilidad de trabajar y dejaron todo lo referente al jornal al criterio del propietario. Hermanos, uno no es cristiano si no tiene interés nada más que en la paga. ¿Vale? Si lo único que quieres es la paga, olvídate de ser cristiano. El cristiano trabaja por el gozo de servir a Dios y a sus semejantes. Por eso es por lo que los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. Muchas personas que han obtenido grandes galardones en este mundo tendrán un lugar poco importante en el reino, si en lo único en que pensaban eran las recompensas. Muchos que según lo valora el mundo, los pobres, serán grandes en el reino, porque nunca pensaron en términos de compensaciones, sino trabajaron por la ilusión de trabajar y por la alegría de servir. Esta parábola muestra la paradoja de la vida cristiana. El que trabaja por la recompensa, la pierde. El que olvida la recompensa, la encuentra.